Les presento a los ponentes que nos acompañan este día. Está Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por su presencia. Está Enrique Figueroa Ávila, magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y Francisco Javier Aparicio Castillo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y como moderadora de esta mesa, y a quien le cedo el uso de la voz, la consejera del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Eva Barrientos Cepeda. Muy buenos días a todas y a todas. Es un placer estar aquí en esta mesa con ponentes de lujo, representantes de diferentes ámbitos de la materia electoral, administrativa, jurisdiccional, académica, y precisamente creo que nos van a ilustrar mucho sobre las acciones afirmativas que se han hecho en México para precisamente hacer un equilibrio entre estas personas, ya que aunque a pesar de que en el artículo primero se establece que precisamente de nuestra Constitución todas las personas tenemos los mismos derechos, sin embargo, existen diferentes discriminaciones, diferentes desigualdades, y es precisamente que surgen por eso las acciones afirmativas. Como ustedes saben, las acciones afirmativas son medidas precisamente temporales que se utilizan para equilibrar estas desigualdades. Y bueno, estos grupos vulnerables que fundamentalmente son los que utilizan o se utilizan estas acciones afirmativas, pues son en grupos de mujeres, en grupos de jóvenes, de poblaciones indígenas, de poblaciones LGTBI, entre otras, ¿no? Entonces, yo no quiero abusar del micrófono porque finalmente los que van a ilustrarnos en estos temas son nuestros ponentes. La dinámica en esta mesa, bueno, van a tener cada uno de los participantes 10 minutos, les iré avisando con mucha pena cuando les quede un minuto, y después vamos a hacer, les van a pasar al público tarjetas para que los que quieran hacer preguntas y respuestas nos las pasan y ya se las pasamos a los ponentes. Después de dar respuesta de 2 minutos a estas preguntas, tendrán después 5 minutos entre todos para dar conclusiones, y con eso concluimos. Es aproximadamente de 1 hora esta mesa. Entonces, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al consejero Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, consejero. Muchas gracias. Gracias, consejera. Un gusto estar aquí. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación y bueno, pues es un gusto estar aquí en la Universidad Cristóbal Colón. Saludo a las consejeras y consejeros del OPLE que me hicieron favor también de hacer esta invitación, y por supuesto a los estudiantes que nos acompañan. Me da mucho gusto compartir la mesa con Javier Aparicio, con la consejera Eva, con el magistrado Enrique Figueroa, y poder saludar al doctor Jaime Cárdenas también, que me da gusto saludarlo. Yo traía una presentación, o si esté por ahí a la mano, pero la verdad es que en 10 minutos pues va a ser un poco rápida, como vamos a ver esta presentación, pero quiero dejar algunas ideas, principalmente para ver el avance que se ha tenido con las acciones afirmativas para lograr, como se decía, una mejor representación política de grupos normalmente subrepresentados. Desde luego, yo considero que la elección de 2018 tuvimos un avance importante en esta representación. Parte fue por las acciones afirmativas que salen de los organismos administrativos de las elecciones, pero también, por supuesto, del acompañamiento que hemos tenido por parte del Tribunal Electoral para confirmar muchas veces estas decisiones que se toman en la mesa de las instituciones electorales de carácter administrativo. Vamos a ver un poco lo que pasó, cómo se llegó a esto, principalmente en materia primero de género, y después poder ver algunas otras acciones que también se han estado realizando para poder mejorar esta representación política de los grupos normalmente subrepresentados.
Como vemos a nivel federal en la Cámara de Diputados, tenemos un avance importante, 48.2% de los 500 diputados son mujeres y 51.8% son hombres. Esto que pudiéramos ver ahorita como algo normal, realmente ha sido un trabajo titánico de grupos feministas, de mujeres y de hombres, por supuesto, que han también acompañado estas decisiones para lograr una representación paritaria en la Cámara de Diputados. Es la primera vez en la Cámara Federal que está prácticamente una representación igualitaria. Y en el Senado de la República, de 180 senadores, igual 49.2% son mujeres y 50.8% son hombres. Las brechas de género, como vemos en este aspecto, son cada vez menores. El lugar que tiene México en el índice de mujeres en los parlamentos de la Unión Interparlamentaria, esto es importante, estamos prácticamente en el 4º lugar del mundo en lo que es Cámara de Diputados y en el 3º en lo que es Cámara de Senadores. Este es un avance también muy importante, muy significativo que se logró prácticamente con esta representación paritaria en ambos congresos. Llama mucho la atención que quien esté en primer lugar sea justamente Ruanda, después Cuba, Bolivia y posteriormente México en lo que es la Cámara de Diputados. Es decir, democracias, todas ellas prácticamente en construcción, pero que han logrado avances muy importantes en la materia de género. A nivel local, que este era el reto mayor prácticamente cuando empezó el tema de la paridad de género, era justamente lograrlo en los congresos estatales y en el nivel de los municipios. En el 2010 hubo una reunión muy importante en CEDAW, que es la comisión que ve la materia de género de la Organización de Naciones Unidas, y justamente se decía, lo principal será lograr que esto que ya se está logrando a nivel federal se pueda aterrizar en los organismos o en los congresos estatales. Finalmente, ahorita ya tenemos también una representación muy importante de 49.5% en los congresos locales de mujeres y 50.5% de hombres. Aquí vemos también en las entidades federativas, algunas con ciertas diferencias, pero bueno, prácticamente tenemos algunas que incluso son superiores al 50%, como es el caso de Morelos, y otras que siguen un poco al 50% exacto, que es la Ciudad de México, por ejemplo, su congreso que es 100% paritario, y posteriormente tenemos otros que todavía están un poco abajo, como es el caso de Michoacán, que vemos de un 40%. En el caso de los ayuntamientos hay igual una representación todavía no paritaria, pero yo creo que es justamente uno de los retos o de las áreas de oportunidad que todavía hay para el avance de lograr la paridad de género. Hay 27.1% de mujeres y 72.9% de hombres encabezando las presidencias municipales. Vemos el caso de Tabasco, de Chiapas y de Morelos como ejemplos en donde todavía existen diferencias entre lo que es la paridad de género. La Cámara de Diputados en México ha avanzado prácticamente desde las últimas legislaturas de una manera importante, pero simplemente de la de 2015 a 2018, la legislatura pasada, anterior a la presente, hubo 42.6% de representación de mujeres y 57.4% de hombres. Y actualmente, como veíamos, es 48.2 y 51.88. ¿Por qué es la diferencia? Si la reforma electoral justamente que ordena la paridad de género es de 2014, la reforma constitucional electoral que dice que tiene que haber la paridad en la presentación de candidaturas y en la representación de los órganos legislativos. Justamente pensamos que es por las acciones afirmativas que primero salen de los órganos electorales y posteriormente son ratificadas por los tribunales electorales, que se logra este avance de 42.6 a 48.2% de representación en la actual legislatura. En el Senado de la República es algo similar, había un 42% en la legislatura pasada, desde 2012 a 2018, y actualmente hay una representación de 49.2% de mujeres en la legislatura del Senado, que irá de 2018 a 2024. Las reformas legislativas que lograron esto, como decíamos, la última fue en 2014, sin embargo, ya en 2012
se hizo obligatoria la aplicación de la cuota de 40% sin excepciones, y antes, desde 1993, teníamos prácticamente una recomendación para que fuera la postulación igual 70-30 en 1996 de otro género distinto. Las acciones afirmativas, entonces, lo que pudiéramos definirlas son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades. Esto pudiéramos ser nuestra definición de acciones afirmativas, y son emitidas por órganos distintos al Poder Legislativo que buscan justamente maximizar los derechos de representación en términos de derechos humanos concebidos desde lo que ordena el artículo 1 constitucional como una obligación de todas las autoridades de procurar maximizar los derechos humanos que cada una tiene que ver dentro de su ámbito de competencia. Dentro de las que se generaron en los órganos administrativos, concretamente en el INE, para obligar a los partidos políticos a que se presentaran las candidaturas de tal forma de que no hubiera el sesgo que habíamos visto de este 8% o 7% de diferencia en las elecciones pasadas, fueron de las más importantes que al menos 2 de las 5 listas de representación proporcional fueran encabezadas por mujeres. Esta fue una importante. La posibilidad de que se rebase la paridad cuando se posicionan más mujeres que hombres, que no fuera una limitante, el que hubiera esa posibilidad de rebasar incluso la paridad, que en candidaturas impares se privilegie que las mujeres sean mayoría, la metodología de bloques y mujeres no pueden ser postuladas en bloques de menor votación, es decir, había que cuidar que no fueran las mujeres candidatas de los distritos perdedores. Y además, una de las acciones afirmativas también muy importantes de la elección pasada, el INE había determinado que 12 distritos fueran reservados para personas indígenas o de origen de las comunidades indígenas, pero de manera paritaria, es decir, 6 y 6, igualmente de candidatos hombres y candidatos mujeres. Los corrimientos en la lista de representación proporcional, igual procurar que fuera paritaria. Vamos a avanzar un poquito más. Lo que les decía, siempre ha habido un acompañamiento del Poder Judicial para ratificar estas medidas, no se podría hacer de otra forma. Desde luego, cada decisión de estas implica una impugnación por parte de los partidos políticos, hay resistencia, sin embargo, en la mayor parte de estas el Tribunal Electoral nos acompañó, ratificó estas medidas. Esta acción afirmativa indígena también tiene mucha importancia. Se logró finalmente, la Sala Superior resolvió que no solamente fueran 12 los distritos porque tenían más del 60% de sus habitantes de origen de comunidad indígena, sino que fueran 13. Entonces todavía fue más allá la Sala Superior, también en un ánimo de una acción afirmativa. Esto creo que pues nos da la oportunidad de ver cómo lograr que grupos normalmente subrepresentados, como también son de las comunidades indígenas, pudieran finalmente tener una mayor representación. Desde luego aquí no hemos logrado la meta, ni mucho menos, pero creo que sí hay un avance importante. No solamente son cuestiones de las autoridades electorales, estas tienen que ir acompañadas también de la red de observación, por ejemplo, de mujeres, de los grupos que están permanentemente viendo cuáles pueden ser las desviaciones a estas medidas o a estos lineamientos legislativos para tratar de evitarlas. Algo importante que se dio también fueron algunas acciones de carácter administrativo para poder facilitar la representación como funcionarios de casilla de personas con alguna discapacidad. Esto creo que fue importante. Se dio también durante esta elección pasada el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones. Esta es una disposición administrativa, pero que se considera también una acción afirmativa para que no tuviera ningún problema al llegar a las votaciones. Y déjenme por último solamente decirles los retos que creo que son importantes, que tenemos como nuevas acciones afirmativas. Uno de ellos es para la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Hay una petición concreta de grupos de migrantes
que piden tener una mayor representación, como ya sea eligiendo un diputado migrante para el Congreso Federal, que pudiera ser electo un diputado migrante en los congresos locales, o que tuvieran de alguna forma en la representación proporcional espacio dentro de las listas de los partidos políticos candidatos de origen migrante. Y otra de las cuestiones que va a ser importante ver como acciones afirmativas al futuro, que será también del futuro de las elecciones, como es el tema de nuestro foro, tanto la comunidad migrante como una cuestión que tenía que acatar el Instituto Nacional Electoral, una sentencia reciente de la Sala Superior, en donde nos obliga a hacer todo lo posible para permitir el voto de las personas privadas de su libertad. Este es un tema pues muy interesante, nuevo, que obliga a empezar a hacer primero el diagnóstico de qué estamos hablando, cuántas personas están privadas de su libertad sin sentencia condenatoria y que pudieran también llegar a votar en las elecciones de 2024. Ahí nos dice el tribunal, puedes ocupar cualquier modalidad de voto, ya sea correspondencia, electrónico, etcétera, pero para poder permitir la participación de estas personas que se encuentran privadas de su libertad, pero con derechos políticos plenos. Como ustedes saben, solamente la suspensión de garantías o de derechos políticos es hasta la sentencia condenatoria y durante el tiempo que dure la condena, pero no mientras se está esperando la sentencia o está la persona sujeta nada más a proceso. Estos creo que van a ser pues de los nuevos desafíos que tendremos para poder ubicar cuáles serán estas acciones afirmativas que tendremos que hacer para lograr. Y bueno, sin duda, como conclusión, yo coincidiría también con el doctor Leonardo Valdés en el sentido de que es muy importante la educación cívica que podamos hacer las autoridades electorales, las autoridades de justicia electoral, universidades, en fin, para poder dar a conocer estos avances. La verdad es que las generaciones que vivimos, digamos, en otro tipo de democracia que no es la que actualmente tenemos, sí sabemos que costó mucho trabajo el lograr la representación de las mujeres al 50%, el lograr los avances que tenemos para los grupos de la comunidad indígena, el poder lograrlo para la comunidad migrante que vive, mexicanos que viven en Estados Unidos, y ahora, por ejemplo, también para las personas privadas de su libertad. Son avances, pero que tenemos que partir, desde mi punto de vista, de lo que ya logramos. No quitar lo que se logró para lograr avances nuevos. Esto creo que es importante, que lo podamos dar a conocer, que se pueda entender principalmente por las nuevas generaciones, por los jóvenes, para poderlo no solamente resguardar, sino poder avanzar en base a lo que ya tenemos para adelante. Ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, consejero Andrade. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Enrique Figueroa Ávila. Muchas gracias, consejera Eva Barrientos, don Enrique Andrade, doctor Francisco Javier Aparicio, es un placer. Muchas gracias a las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, del Organismo Público Local Electoral, por supuesto a las autoridades de esta honorable universidad, al doctor, todos los que nos hacen favor de acompañar. Me siento muy contento de estar aquí porque es un tema realmente muy apasionante y me da mucho gusto que haya tantas mujeres y tantos jóvenes en un tema que verán a continuación, es de alto impacto para ustedes. Yo quisiera comentarles que la igualdad en la realidad no existe. La igualdad, como ustedes saben, fue un ideal que fue recuperado desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y la igualdad fue reconocida entonces políticamente como un ideal sobre el cual deben edificarse las sociedades. Ese ideal fue también incorporado por el derecho, con mayor vigor a mediados del siglo XX, como un principio fundamental de la sociedad, y por ende se reconoce como una pieza clave en la atención y resolución de todos los conflictos, entre los cuales figuran, por supuesto, los de tipo político electoral. Entonces, administrar justicia a través del derecho implica tomar en cuenta en todo momento el derecho humano a la igualdad. Para ello funciona un método que se identifica como de escrutinio estricto en los exámenes donde se alegan violaciones al principio de igualdad, y básicamente este método de escrutinio estricto se apoya en que la diferencia esté plenamente justificada. Se han identificado a lo largo y ancho
de la historia, grupos que histórica y socialmente han sido discriminados. Y también estos han sido identificados como categorías sospechosas que afectan la dignidad humana. Las mujeres, en razón del género, los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en atención a su origen étnico, las niñas y los niños, los jóvenes y los adultos mayores por razón de su edad, los migrantes en atención a su origen nacional, los grupos LGBTTI por sus preferencias sexuales, así como discapacidades o condiciones de salud, entre otras. Entre otras me refiero a opiniones, religiones, condición social, estado civil y todas las que define nuestro artículo 1 constitucional. ¿Esto qué significa? Que este aterrizaje en la realidad implica construir una igualdad estructural con diferentes niveles para las actividades y las posibilidades que tenemos los seres humanos en la consolidación de nuestros respectivos proyectos de vida. Esto en atención a que se han identificado diversas categorías de obstáculos, los cuales se han encuadrado bajo las denominaciones de techos de cristal, suelos pegajosos, techos de cemento y hasta techos de diamante. Ahora, como la igualdad ante la ley no ha sido suficiente, el derecho incorporó las acciones afirmativas como instrumentos que posibilitan superar esos obstáculos y generar condiciones de igualdad de oportunidades. Igualmente, el derecho también incorporó las perspectivas de género e intercultural a través de sus respectivos protocolos para la atención de los grupos políticamente subrepresentados. Y como ya podrán ir ustedes observando, existen distintas metodologías que sirven para la atención de los grupos humanos políticamente subrepresentados. Y precisamente, uno de esos instrumentos centrales es el relacionado y el relativo a las acciones afirmativas, cuyas características esenciales son la temporalidad, la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad. Y por sí mismas no generan discriminación negativa, pero sí discriminación positiva. Se apoyan, por ejemplo, tratándose de la paridad de género, entre otras herramientas, la alternancia, la integración de las fórmulas por el mismo género, e incluso también toman en cuenta los bloques de competitividad para su aplicación. Como pueden ustedes observar, es un tema sumamente complejo, pero que existe alrededor toda una teoría que ayuda a la construcción y atención de este tipo de casos. Y he tenido la fortuna de participar en algunos de ellos, a los cuales me referiré muy sintéticamente. Por ejemplo, hay un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 1080/2013 de la Sala Superior, en donde, fíjense ustedes que el tema que se cuestionó por los trabajadores varones del Instituto Federal Electoral era una convocatoria para que se incorporaran solo mujeres. Se le conoció como el caso convocatoria del Instituto Federal Electoral solo para mujeres. ¿Y cuál creen que era el tema que nos llevaban los varones como planteamiento en estos medios de impugnación? Que había una discriminación porque solamente se abrían esas plazas exclusivamente para mujeres. Si ustedes consultan esta sentencia van a ver que entre otros tópicos se analiza que si no se hacía una convocatoria de esta naturaleza, para que las mujeres alcanzaran la paridad en la plantilla laboral del Instituto Federal Electoral de aquel entonces, se requerirían al menos 60 años para que se alcanzara la paridad. ¿Qué se hace en este asunto? Se confirma la acción afirmativa que implementó el Consejo General del Instituto Federal Electoral para que esa convocatoria laboral fuera exclusivamente solo para mujeres. Recuerdo otro asunto del año 2009, en donde, fíjense ustedes que el primer partido político del que yo tengo registro, que en sus estatutos incorporó una acción afirmativa, fue el Partido de la Revolución Democrática, y era una acción afirmativa de tipo indígena. A través del planteamiento de esta acción afirmativa que ya establecía el estatuto del Partido de la Revolución Democrática, un militante de ese partido político en aquel año llevó precisamente el reclamo de que su partido político en determinados distritos electorales no postulaba candidatos indígenas, y él sí tenía esa calidad. A partir de ese reclamo de aquel año, este ciudadano consiguió la postulación y a la postre fue candidato. Otro asunto que quisiera yo rápidamente platicarles es un asunto muy interesante aquí del estado de Veracruz. Es un asunto que se identifica con el juicio ciudadano 567/2017, porque tiene que ver con la integración paritaria de los ayuntamientos del estado de Veracruz
porque, como ustedes saben, aquí en el estado de Veracruz todas las regidurías se asignan por el principio de representación proporcional. Un tema sumamente interesante porque, entre otras cuestiones, se estaba examinando la necesidad de que ya en el estado de Veracruz se implementara la acción afirmativa de paridad de géneros en la integración de todos los ayuntamientos de esta entidad, que son 212. Entonces, según los registros históricos, había una importante deuda histórica hacia las mujeres. Otro asunto muy interesante, ya lo comentaba aquí mi tocayo, que es el acuerdo 578-2018 del Instituto Nacional Electoral, donde precisamente se reconoció no 12, sino efectivamente 13 distritos electorales indígenas. Y por cierto, el Instituto Nacional Electoral, para efecto de que las personas que se registraran aludiendo a tener esta calidad, tenían que demostrar una autoadscripción calificada. Y esto dio lugar a un tema muy interesante que tuvimos en la Sala Regional Jalapa, precisamente sobre dos de los distritos del estado de Chiapas, Bochil y Las Margaritas, donde lo que se cuestionó es si las personas registradas al amparo de la calidad indígena tenían o no esa calidad. Es un asunto muy interesante, también les sugiero que los examinen. Otro tema sumamente interesante de esta circunscripción es el juicio ciudadano 304-2018 de nuestra Sala Superior, en donde, como ustedes saben, el estado de Oaxaca tiene una riqueza cultural impresionante. Y resulta que el año pasado se renovaron 153 de los 570 municipios que se regulan por el régimen de partidos políticos. El organismo público local electoral del estado de Oaxaca emitió unos lineamientos para efecto de reconocer acciones afirmativas a favor del grupo LGBTTI y de los mushes. Los mushes es esta figura tradicional que existe en varias de las localidades del estado de Oaxaca, donde el hijo varón mayor queda en el hogar de los padres a cuidarlos y asume roles que estereotípicamente se han reconocido como del género femenino. Y se tuvo el caso de hombres que eran mushes que decían que tenían la calidad de mujer. Y este tema fue llevado incluso a nuestra Sala Superior, en donde se determinó que el tema de la autoadscripción era el requisito sine qua non para efecto de determinar a qué género debían sumarse estas candidaturas. Finalmente, otro asunto muy interesante ahora de nuestra sala, la Sala Regional Jalapa, que cabe decir que esta Sala Regional tiene competencia, ¿verdad?, de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Y por esa razón tuvimos un asunto el año pasado también de de la renovación de estos municipios, en donde, fíjense ustedes, ya había una sentencia ejecutoriada de la Sala Regional que había determinado que dos presidentes municipales, el de los municipios de San Juan Bautista, Ló de Soto y San Juan Colorado, en el estado de Oaxaca, ya tenían sentencias condenatorias de violencia política en razón de género en contra de integrantes de su propio ayuntamiento. Obviamente en la sentencia se ordenaba una serie de acciones para efecto de superar la situación de violencia política en razón de género. Llega el momento de una nueva elección y estas personas aspiran a la reelección. El Partido de las Mujeres Revolucionarias, que es un partido político local, lleva el planteamiento a la Regional Jalapa en el sentido de que, oye, no es posible que personas que tienen sentencias condenatorias de violencia política en razón de género y que no han hecho lo necesario para superar esta situación, reúnan la calidad del requisito de tener un modo honesto de vivir. Y la sentencia de la Sala Regional Jalapa determinó que efectivamente no podía configurar el requisito de modo honesto de vivir una persona que aspira a una reelección y que no ha hecho lo necesario para superar una situación de violencia política en razón de género respecto de las compañeras ediles que forman parte de ese cambio. Pues les agradezco mucho, yo hasta aquí dejaría esta primera etapa. Muchísimas gracias, magistrado presidente, por estos casos que nos platica. Vamos ahora de inmediato a darle el uso de la voz al doctor Aparicio. Gracias, consejera. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradezco al organismo público local de Veracruz por esta invitación. Tenía rato que no venía a Veracruz, aunque casi no venga. He venido bastantes veces, de hecho, venturosamente. Pero nunca había venido a la Universidad Cristóbal Colón. Qué bueno que por aquí.
Bueno, son 10 minutos, a lo mejor menos. A mí me gustaría ver hasta dónde puedo suscitar el debate. Tengo una cierta inclinación a decir cosas políticamente incorrectas. Pues quiero aprovechar el día de hoy para hacerlo, para continuar haciéndolo. Tenía yo mis bullets de por qué le dejaron el registro al PES, pero no, ya se fue. No, nada, a ver, primero, yo quisiera, y normalmente traigo grafiquitas y PowerPoints, pero como vi que eran 10 minutos, preferí no traer PowerPoints, para tratar de motivar una discusión sobre las ideas grandes que están detrás de este foro y de esta mesa. Lo primero es esta discusión sobre acciones afirmativas. Mi colega Joy Langston, que va a participar en la siguiente mesa, y yo llevamos años estudiando el tema de cuotas de género, paridad. También yo he estado estudiando elecciones municipales recientemente. Entonces, por lo menos el tema de la representación política de las mujeres es un tema que he estado estudiando desde hace unos 10 años. Y eso, toda esta discusión de las cuotas de género hacia la paridad, hay como, a ver, lo voy a decir, hay un discurso autocomplaciente sobre los avances que se han logrado, por lo menos en la materia de género, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que ya tenemos un Congreso casi paritario, que el Congreso mexicano está entre los 10 congresos con más mujeres del planeta. Ya estaba desde 2015, pero ahora ya está más arribita, ¿no? Top 5 o algo así, ¿no? Digamos, lo que no lo alcanzamos en el fútbol, ya lo alcanzamos en la representación de mujeres en el Congreso. Hemos tenido avances muy importantes en el número de mujeres en presidencias municipales, ¿no? Casi 27% se consiguió el año pasado. Y todo suena muy bien, porque la verdad son estadísticas que han ido aumentando muy rápido en los últimos 10 años. Entonces, eso está bien y qué bueno. Pero detrás de eso también hay cosas que creo que valen la pena preguntarnos. Entonces, yo lo que diría, a ver, si la discusión es si nuestro sistema electoral necesita más acciones afirmativas o menos acciones afirmativas. Yo diría que como que en general sí, pero hay que tener cuidado con lo que se compra. Porque cada tipo de acción afirmativa tiene costos, ¿no? Y te genera como distorsiones. Digamos, comparémoslo con el escenario, a ver, un escenario con 0 acciones afirmativas. ¿Cuál sería el escenario con 0 acciones afirmativas? Pues no sé, a lo mejor que no hubiera requisitos de paridad, que no se pidiera que las listas, no sé, la paridad horizontal y vertical en elecciones municipales, cosas así. Pero hay otras, ¿no? Y del otro lado, lo que pasa es que del otro lado, o sea, este escenario sin intervención, digamos, sin obligarle a los partidos a hacer nada, pues no está libre de problemas, era como el statu quo que conocíamos hasta por lo menos hasta el 2002, que fue cuando las cuotas de género se pusieron fuertes. Pero han ido pasando cosas, digo, temas que están en la mesa. Cuotas para jóvenes, cuotas para grupos minoritarios en términos de preferencias sexuales, ¿no? LGBTI, etcétera. Cuotas para grupos indígenas. ¿Qué otro está por ahí? No sé. No sé, grupos vulnerables hay muchos. Creo que ya ni me acuerdo cómo se llama nuestro órgano que protege a los grupos vulnerables. CONAPRED. CONAPRED tiene una lista como de 10, 15 grupos vulnerables y la verdad, así como uno como amigo de la democracia, bueno, ¿qué tipo de ser humano sería si no quieres estar a favor de un sistema político más incluyente, más representativo? Pero aquí, aunque yo soy economista metido a politólogo, yo digo, bueno, a ver, ¿inclusivo de qué y representativo de qué? Porque el lado, a ver, vamos a decirlo, el lado oscuro de algunas de estas intervenciones es que, déjenme ponerlo así, el lado oscuro de la cuota de género y el lado oscuro de la paridad de género, y lo voy a decir con libertad porque este no es un foro de género, porque si no, tendría yo miedo de decir lo que voy a decir. El lado oscuro de esto
es que cuando tú obligas a los partidos a hacer cosas de cierto tipo, en realidad lo que estás haciendo es legislar el dedazo. Estás legislando el dedazo, ¿no? Tú obligas a un partido a poner 40% de mujeres, 50% de mujeres, lista alternada y bloque de competitividad, y luego así, y luego así, y horizontal, y vertical, y transversal. Al partido le estás poniendo restricciones, y no es que el partido sea una cosa buena, que déjala en libertad y que haga cosas buenas. A lo mejor los partidos políticos dejan mucho que desear en México, pero es cierto que si tú le pones muchas restricciones al partido, una respuesta natural del partido es, ¿sabes la única forma que tengo de cumplir con todo eso que tú me pides? Pues con mi dedazo. Con mi dedazo. Y eso era algo que ya se había identificado desde antes de la paridad, digamos, cuando la cuota era de 30%, de 40%, ¿no? Tú puedes obligar al partido a darte cierto número de candidaturas de cierto tipo, mujeres, indígenas, tal. Pues no lo puedes obligar a quién y dónde. El quién y el dónde, no hay forma que lo obligues. Si quieres la mitad de mujeres, van. ¿Dónde? Pues yo decido dónde. No, que mira, los vamos a dividir en tercios y, no sé, cosas. Y ojo, yo soy de los que miden esas cosas, no estoy diciendo que el INE, que mal que lo mida. Pues sí, es muy importante ver a dónde se postulan las mujeres, o dónde se postulan los candidatos indígenas, o dónde los jóvenes. Pero al final el partido decide dónde, y de manera más importante, el partido decide quién. Incluso si lo obligas al dónde, mira, tiene que haber paridad en los 100 distritos más importantes de cada partido. Bueno, primera cosa, casi ningún partido político tiene 100 distritos importantes. Tienen 20 o 30, si les va bien, ¿no? Así los más bastiones. Esto era muy claro antes de la era de Morena, ¿no? Pero ahorita Morena parece como que es dueño de toda la cancha, pero quién sabe. Entonces tú le obligas al partido a poner esto y dice, bueno, tú oblígame en el dónde, pero entonces yo voy a decidir quién. Y esto cuando haces el trabajo de campo, cuando platicas con candidatas, con candidatos, cuando discutes los procesos de selección de candidaturas, escuchas eso de manera muy cruda, cuando dicen es que, y te lo dicen hombres o mujeres, ¿no? Es que yo hice todo este trabajo político, yo buscaba esta candidatura, pero mi partido, pues no sé, hizo una tómbola y salió el otro género, y entonces pues ya no puedo yo ser el candidato. O ya no puedo ser la candidata, porque, no sé, porque me dijeron que aquí tocaba el otro género. Y por ejemplo, y se genera una conflictividad ahí, ¿no? Tan solo eso, de manera, tú trabajas una carrera política a nivel local, siendo hombre o mujer, joven, indígena, lo que tú seas. Ahí estás trabajando tu carrera política. Y al final la ley le obliga crecientemente a los partidos a tomar decisiones arbitrarias. Decisiones que tendrían que ser, en el mejor de los casos, ¿no? Un simpatizante de la democracia también debería ser un simpatizante de la democracia interna de los partidos, ¿no? Es como que los partidos seleccionen a los mejores cuadros para cada contienda, para una diputación, para una presidencia municipal, para una gobernatura. Pero el partido está maniatado, y entonces le estás dando una buena excusa para que prevalezca el dedazo, que es la forma natural de designar candidaturas en México, y bueno, y en muchos países, ¿no? Pero México es esa, entonces tú le pones las restricciones y bueno, pues como tenía que cumplir con la ley, pues lo siento compañero, lo siento compañera, miren. Déjenme ponerles un ejemplo, así nada más, para no improvisar. En el Estado de México, candidaturas a ayuntamientos. Hay paridad vertical y horizontal. Es algo que no está en la Constitución. El Tribunal Electoral Federal impuso el concepto con jurisprudencia. Y bueno, mucha legislación local ya adoptó el asunto, ¿no? De que las listas de los ayuntamientos tienen que ser hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y la mitad de los municipios tienen que ser, las candidaturas a la presidencia deben ser mitad hombres, mitad mujeres, esa es la horizontal. Bueno, hay un partido otrora dominante en el Estado de México, el PRI del Estado de México, dijo, bueno, aparte de eso está padrísimo, pero nosotros somos más vanguardistas y vamos a poner una cuota de jóvenes. Y entonces las candidaturas municipales en el Estado de México, apenas el año pasado, lo pueden checar. Pues era, sí, hombre, mujer, y mitad de municipios para hombres, mitad de municipios para mujeres. Pero el PRI dijo, no, pero aparte de eso, tiene que ser joven, no joven, joven, no joven. Y en el ámbito del PRI, la juventud se te acaba como a los 35.
porque pues, ya saben, ¿no? No solo en el PRI, pero no vamos a aclarar eso. Pero bueno, entonces decían, creo que eran 35 años. Entonces el PRI tenía que decir, bueno, si es candidata a presidenta municipal, ok, es mujer, entonces el síndico o el primer regidor tiene que ser hombre, y luego mujer, y luego hombre, pero tiene que ser joven, no joven, joven, no joven, joven, no joven. Y entonces joven mujer, no joven hombre, joven, así, ¿me entienden? Un relajo. Entrevisté a una presidenta municipal que ganó en un municipio relativamente grande y me dijo, es que yo tuve suerte. Le dije, ¿cómo conseguiste la candidatura? Me dice, tuve suerte. Y yo, ¿por qué tuviste suerte? Pues porque nací en febrero. Porque si yo hubiera nacido en marzo, me dijo, como nací en febrero, todavía calificaba como joven al momento que se seleccionó la candidatura. Pero si hubiera nacido en otro mes, yo ya iba a ser grande y entonces no tocaba mujer en el municipio, ¿no? O iba a tocar mujer grande y yo era joven, pero qué suerte que nací en febrero, que mis papás planearon esto hace 30 años y lo consiguieron, ¿no? Ahora, ya para cerrar, dije, bueno, ¿y cómo te fue en la campaña? ¿Qué pasó? No, pues fue horrible, tuvo muchos rivales. ¿Y quiénes fueron tus principales rivales? Pues el señor de mi partido que se quedó fuera, porque él juraba que yo no llegaba, porque él era viejo, era hombre viejo, entonces le tocaba a él, pero fue esta cosa así de arbitraria que le permitió a ella ser candidata, y de hecho es la primera presidenta municipal de un lugar que no les voy a decir para preservar su anonimato, pero esto es real, no me lo estoy inventando. Y yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser que la decisión sobre quién preside un ayuntamiento relativamente grande dependa de en qué mes naciste, porque un partido dijo, pues ahora va a ser así, y digamos, esto es un partido, ya con esto cierro, pero podría estar en la ley, podría haber una ley que dijera, 1/3 de las candidaturas deben ser jóvenes, y donde joven quiere decir no sé qué, y luego va a llegar alguien posmoderno y te va a decir, pero es que tu edad es un estado mental, porque así pasó con lo de los indígenas. Si tú dices que eres indígena, o sea, o si me consigues unas firmas que digan que eres indígena, eres indígena. Yo, no sé. Pues bueno, para cerrar, yo cuando pienso en acciones afirmativas, yo por ejemplo digo, híjole, a mí me hacen ruido los usos y costumbres de Oaxaca. De verdad, o sea, ahí les va súper mal a las mujeres y a muchas otras personas. ¿Cuándo va a llegar el régimen constitucional a los municipios de usos y costumbres? Cuando ves la forma en que se designan candidaturas en muchos partidos, y bueno, ¿cuándo va a haber una forma democrática de seleccionar candidaturas en México? Porque eso también importa, eso también es representación, y si nuestro sistema de partidos es más democrático y más incluyente, pues deberíamos tener mejores políticos y mejores políticas públicas. Entonces, mi llamamiento es ese, como de, tengamos cuidado qué tipo de acción afirmativa estamos implementando, porque podemos estar construyendo una especie, como una especie de representación artificial que en realidad no está teniendo impacto en las políticas públicas o en la calidad de nuestros gobiernos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues agradezco en primer lugar a cada uno de los ponentes, al consejero Andrade, al magistrado Figueroa, al doctor Aparicio por habernos hecho este resumen en 10 minutos. La verdad valoro mucho su capacidad de síntesis y bueno, en términos generales, como ustedes ven, pues nos explicaron muy bien qué son las acciones afirmativas para alcanzar este ideal que nos decía el magistrado Figueroa de igualdad y bueno, nos explicaba también el doctor Andrade, el consejero Andrade, cómo se ha avanzado en el tema de paridad y algunas otras acciones afirmativas que también nos comentaban nuestros ponentes, como es el caso de inclusión en 13 distritos, el caso de los MUSHES en Oaxaca para personas trans, y bueno, la convocatoria solo para mujeres, etcétera, casos bastante emblemáticos de acciones afirmativas, pero bueno, también tenemos lo que nos comenta el doctor Aparicio, hasta cuándo es favorable tener acciones afirmativas y si realmente nos están dando los resultados para las que se implementan estas acciones afirmativas, y en lo cual coincido efectivamente, en el caso de partidos políticos, cuando se les exige, pues finalmente no necesariamente ponen a las mujeres que realmente quieren participar como candidatas, sino ponen a las mujeres que quizá son aquellas que se encuentran más a su alcance y
que es una de las cuestiones que han sido fuertemente criticadas, a las mujeres que les permiten que los hombres sigan teniendo el poder. Es decir, hay un fraude a esta paridad que tenemos que seguir trabajando y bueno, reflexionar hasta dónde, como dice, y sobre todo en comunidades indígenas, hasta dónde tenemos que seguir implementando estas acciones afirmativas. Yo invitaría a los ponentes, tienen aproximadamente 2 minutos para que hagan sus conclusiones. Adelante, consejero Andrade. Gracias, consejera. Bueno, yo creo que lo interesante es del debate, que además creo que ha sido, como decía Eva, muy rico para ver justamente cuáles son los beneficios y también los aspectos negativos que puede traer esto. Yo creo que todos estamos conscientes de que una acción afirmativa, pues sí es obligar a una situación que no se da de manera normal. Y esta obligación, pues desde luego que encuentra resistencias y desde luego que puede traer también consecuencias, como decía Javier, de alguna forma negativas para la democratización incluso de los partidos políticos. O sea, es obligarlos a hacer algo que a lo mejor no hubieran hecho de una manera natural en un juego democrático interno de los partidos políticos. Lo cierto es que si se han logrado estos avances, pues es justamente por haber hecho estas obligaciones para los partidos políticos para que tuvieran que necesariamente postular de manera paritaria, tanto en candidaturas de mayoría como en de representación proporcional. Pero fuera del tema de género, algo que nos llamó mucho la atención en el INE, y no es algo que fuera tan impactante como el tema de género, es justamente la representación de comunidades indígenas. Ahí hicimos desde el 2015 la distritación prácticamente a nivel nacional, tanto de distritos, los 300 distritos federales como los distritos locales en cada uno de los estados, y ahí nos obligó la Sala Superior también en una impugnación que hubo en el transcurso de la distritación a que hiciéramos una consulta indígena. Como ustedes saben, y si no se los recuerdo, en la Constitución está la obligación de que todas las autoridades que vayan a tomar decisiones que pudieran afectar de alguna forma la vida de la comunidad indígena, tenían que hacer una consulta a la comunidad para ver cuáles eran sus reacciones, cuáles eran sus consecuencias de una decisión que fuera a tomar la autoridad. La distritación justamente tenía esta posible consecuencia de carácter político de dividir comunidades indígenas en 2 distritos electorales o de juntar comunidades que normalmente no estaban juntas. Entonces la Sala Superior nos dijo: tienes que hacer consulta indígena para ver cuáles van a ser los efectos negativos de tus decisiones para cada una de las comunidades. Se hizo así y finalmente se detectó que había distritos electorales con una conformación de más del 60% de integrantes de alguna comunidad indígena en 12 distritos que habíamos detectado, en Chiapas, en Veracruz, en Yucatán, etcétera. Y ahí se dijo, bueno, ¿qué se puede hacer para que los partidos postulen candidatos indígenas si la mayor parte de esa población es de comunidad indígena? Creo que también ahí lo democrático o lo coherente sería que los partidos de manera natural postularan candidatos de comunidades indígenas. Sin embargo, no era así, y no era así desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que esta acción afirmativa se dijo, bueno, de esos 12 tienes que postular candidatos de comunidad indígena. Desde luego también es cierto que esto se mezcló con otra situación que internacionalmente se concibe para decir, ¿cómo sé que yo soy integrante de una comunidad indígena? Entonces, internacionalmente, para hacer una mayor protección, se dice, no, nada más tú dices que eres integrante de la comunidad y yo te lo respeto. O sea, es una autoadscripción de decir, yo soy de esta comunidad. Y ahí fue el debate, ahí en realidad es donde se hizo el debate de decir, si ya se hizo la acción afirmativa, vamos a permitir que necesariamente sean de la comunidad indígena los que sean candidatos, o que tengan una autoadscripción, o bien que nos dijo la Sala Superior que te enseñen una constancia de la comunidad que los reconozca como integrantes de esa comunidad indígena, o que hayan hecho algún trabajo comunitario especial en esa comunidad. Entonces ahí fue donde ya empiezan los asegúnes
y bueno, pues resultó que en algunos sí postularon candidatos que la comunidad reconocía que eran gente que había hecho un buen trabajo en la comunidad, les había hecho servicio social, etcétera, les había llevado beneficios, pero no era integrante de la comunidad. Entonces, bueno, estas son de las partes que también las acciones afirmativas, no como se piensan, se aterrizan normalmente en los partidos políticos. Esto fue lo que sucedió con la comunidad indígena. Y la Sala Superior lo que nos dijo es, no solamente son 12, sino son 13 los distritos que debes de obligar a los partidos políticos a que postulen comunidades integrantes de la comunidad indígena. Ahorita, pues en el Congreso Federal, lo que sí sabemos es que hay 13 diputados federales que o son de la comunidad o tienen relación con esta comunidad. Y lo que quisiéramos pensar es que esos representantes pues van a trabajar a favor de esa comunidad, que finalmente es lo que se pretende siendo representante popular en el Congreso de la Unión. Pues no es que el Congreso seamos compañeros mujeres y hombres, sino que cada uno esté representando los intereses, en este caso pues de su comunidad, que creo que aquí se ve más claro que es de la comunidad indígena, de donde son originarios los candidatos. Gracias. Muchísimas gracias, consejero. Tiene el uso de la voz el magistrado Figueroa. Yo quiero iniciar esta segunda intervención agradeciendo nuevamente esta acción, es profundamente honrado. Y bueno, desde la perspectiva de la justicia electoral, me parece que es muy relevante, tratándose de acciones afirmativas, que estas preferentemente sean aprobadas por las autoridades electorales antes del inicio del proceso electoral. Nos parece que ese es el espacio de mejor y de mayor oportunidad para poder hacer un examen meticuloso, exhaustivo, cuidadoso de este tipo de temas que, lo dicen mis compañeros ponentes, es un tema que requiere, por supuesto, un escrutinio muy exacto, porque efectivamente puede eventualmente acciones afirmativas impactar a otros grupos sociales. Y esto me resulta muy importante recordarlo así porque, por ejemplo, hay un precedente del año 2015 del estado de Chiapas, en donde, no obstante que ya existían jurisprudencias en materia de paridad de género, el Instituto Electoral de aquella entidad federativa no observó la jurisprudencia, se hicieron las asignaciones de cargos edilicios sin observar paridad de género, y esto provocó una sentencia que hizo prevalecer jurisprudencia, no obstante que ya estaban definidas las figuras. Entonces me parece que es un tema realmente de mucho impacto. Y bueno, otro asunto que es todavía mucho más fresco, de hace 2 semanas. Hace 2 semanas la Sala Regional Jalapa, ahorita el estado de Quintana Roo, se están renovando el Congreso. Y precisamente en esa renovación del Congreso se implementaron acciones afirmativas indígenas y de jóvenes. Y el tema que nos vinieron cuestionando los partidos políticos es, oye, incluso ya acabaron nuestros procesos democráticos intrapartidarios y ahora resulta que por una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo tenemos que implementarlas después de que ya las personas interesadas ya participaron. Quiero comentar que la Sala Regional Jalapa hace 2 semanas, precisamente atendiendo a esa falta de oportunidad, echó abajo las acciones afirmativas indígenas y de jóvenes. Les quiero decir también que esa sentencia de la Sala Regional Jalapa, que está en el expediente JRC 10-2019, ustedes pueden revisar, ya está impugnada ante nuestra Sala Superior. Entonces el tema de acciones afirmativas es un tema muy vigente que día a día se sigue construyendo. Muchísimas gracias. Por favor, doctora Aparicio. Gracias. A ver, intentaré ser breve. Lo que no dije en la intervención anterior era, bueno, y entonces, ¿qué cosas sí, no? En mi librito de texto, yo, perdón, como soy académico, pienso, 4. Sí, para tener una mejor democracia, ¿no? Un mejor gobierno, pues necesitas mecanismos que te pongan mejores personas en la lista, en la boleta electoral, ¿no? Mejores candidatos, mejores candidatas. ¿Cómo se mide? Pues no, medido así a como los votantes lo miden. Si te gusta, lo pones, y si salió malo, pues pagas las consecuencias y pones otro. ¿No? Mejores candidaturas, elecciones lo más reñidas, que sean las más reñidas posible, más competitivas, más inciertas. Y supuestamente, porque esto sí lo vemos que funciona en otros países, si las elecciones son competitivas,
si el sistema es plural, suficientemente fragmentado, vas a tener mejores políticas públicas, ¿no? Frente a las elecciones inciertas, tú vas a tener mejor representación, mejor calidad de políticas públicas. Y no sé, hace rato escuché la intervención de Leonardo, del doctor Valdés Zurita, y lo dijo así como de pasada, bueno, es que pues ya el tiempo del partido hegemónico ya pasó, entonces ahora hay que hacer estas cosas y no sé qué, y yo, ay, no sé, porque de repente siento que estoy volviendo a la universidad, o sea, yo a los años 90, o sea, la última vez que yo viví un gobierno unificado, pues yo iba en la universidad, 1991, 94, Salinas era bien famoso, todavía era amigo de Colosio, todo, y todo iba bien, ¿no? Pero estaba esa sombra del gobierno unificado, y ahorita todavía tenemos el gobierno unificado, y yo sé que a los más viejitos nos produce así como de, ay, nanita, el gobierno unificado nos trae malas cosas, y a lo mejor a los más jóvenes es de, no, pues está padre, que ahora sí tenemos un presidente que puede hacer todo lo que quiere, y así, ¿no? Y entonces yo saco así mi banderita de, oigan, ¿y ahora qué podemos hacer para mejorar el sistema electoral? Yo diría, pues quizá lo que mejor que podemos hacer es intentar que siga siendo competitivo, intentar que siga siendo plural. Coincido mucho de lo que dijo Valdés ahorita, sí, coincido mucho con el llamado a, oigan, podemos intentar más representación proporcional. Ahí casi no fallas. Nuestro sistema electoral, el Congreso como está, pues es disque mixto, pero la verdad es que tiene un sesgo mayoritario, marca, llorarás así. 43% de votos, 60% de diputados, así está en la ley, o sea, no hay magia, digo, hay un poquito de truco ahí con las coaliciones, pero el virus de la sobrerepresentación está vivo y coleando en San Lázaro, no tanto en el Senado, pero también por ahí anda. Y bueno, pues a lo mejor hay que rescatar eso, que son banderas de la izquierda por muchos años luchó por eso, por un Congreso con mayor representación proporcional, por tener procesos electorales con menor sobrerepresentación, y no vaya a ser que ahora que ya están en el gobierno se les olvide, entonces a lo mejor es decirle, oye, volvamos a eso, así de, porque tu sistema partidista, si sobrevive, plural, fragmentado, pues ese espacio, ese sistema partidista plural y fragmentado es el que le da pie a que haya partidos de nicho y digan, yo soy el partido de los jóvenes y yo soy el partido que le va a dar oportunidad a la minoría esta y a la minoría otra, y yo soy el que va a negociar estos temas chiquitos, temas que no alcanzan para una elección nacional, pero pues lo negocio ahí en el presupuesto. Cosas que de repente ocurren, pero ocurren como cochinón, ¿no? Por ejemplo, hay un partido que tiene el nombre de un color y ese partido te presume así sus negociaciones. No, mira, pues yo negocié así, así. Pues ya cuando le rascas tantito, no, pues lo que negociaste fue que una gubernatura en Chiapas y luego cambiar de color a otro color y que siga en el poder un amigo tuyo. Pero son esas pequeñas negociaciones de partido chiquito, que es lo que observas, por ejemplo, en sistemas más proporcionales o en sistemas parlamentarios, donde los partidos pequeñitos empujan ciertos temas. No tienes que tener cuidado que no tengas ahí como que muchos demonios ahí metidos en el sistema de partidos. Acaba de salir un partido ahí medio débil. A lo mejor llegan otros. Pero eso hay que salvarlo. Como otras cosas, el financiamiento público a partidos y eso, ¿no? No, sí, ahora que tengo la mitad de las canicas, vamos a reducir a la mitad el tamaño de la bolsa. A ver, con calma, porque el financiamiento público a partidos es muy importante para la oposición, ¿no? Entonces, cuando ves a personas que peleaban por que hubiera financiamiento público para la oposición y ahora dicen, no, ya no, es demasiado, es mucho dinero, vamos a hacer un Tren Maya y entonces reduzcamos a la mitad de esto y bajémosle el sueldo a todos los que están aquí, incluidos los profesores y la profesora. A ver, vámonos con calma, porque no vaya a ser que en la vorágine entre austeridad y reinventar el hilo negro, estemos simplemente resucitando un sistema de partido hegemónico. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a los ponentes su participación. Una pregunta muy rápida. Adelante. Muchas gracias. Dos. Primero,
En sus comentarios muy interesantes, sus presentaciones, en ningún momento escuché que ustedes refirieran a los votantes, a las preferencias de los ciudadanos. Parece a veces no siempre, que en esta discusión de grupos vulnerables, paridad, etcétera, que lo que quieren o no quieren los votantes no tiene mayor importancia. Esa es la primera. Y la segunda sería con los grupos vulnerables que han logrado cierta como exclusión para sus miembros. Lo que hace falta para mi gusto es, ¿y dónde están los 52 millones de mexicanos que viven o en la pobreza extrema o en la pobreza patrimonial? Puede ser que los transgéneros merecen por la dificultad de su condición, puede ser que las mujeres merecen paridad, porque así el Congreso parece más como la sociedad en su conjunto, pero para mí la división o el clivaje más fuerte de México y de muchos otros países de América Latina también es una fuerte proporción de personas viviendo en una pobreza extrema o semi-extrema versus la élite o los fifís y una clase media más o menos grande. Y aquí yo no veo dónde están los pobres, tampoco veo y dónde están los votantes. Muchas gracias. ¿Alguno de los ponentes quiere hacer un comentario al respecto? Bueno, yo quisiera expresar que desde el punto de vista de la justicia electoral, lo que conocen las salas del Tribunal Electoral son juicios con recursos. Y la litis se traba entre el acto impugnado y el justiciable. Y si acaso hay un tercero interesado, él también expresará lo que considere para que el acto impugnado prevalezca. Ese es el contexto bajo el cual la justicia electoral conoce de los medios de impugnación. Resulta interesante el planteamiento. Ha habido fórmulas como los amicus curiae, que son efectivamente organizaciones civiles que expresan argumentos que sirven para el contexto de solución del caso. Pero realmente, en mi experiencia, no he tenido casos donde en amicus curiae, por ejemplo, se expresa este tipo de preocupaciones para efecto de que sea considerado al momento de la controversia. Gracias. Pues igual nada más una reacción a esta reflexión tan interesante. La verdad es que creo que lo que se ha buscado, lo que se pretende buscar a veces con las acciones afirmativas, es que esté representado el padrón electoral, digamos que en los órganos legislativos esté representado el padrón electoral, en el sentido de decir son 51% de mujeres, 49% de hombres, digamos que lo correcto sería, o así se ha pensado, que en el órgano legislativo esté representada de esta forma la sociedad o el padrón electoral. Igual en el caso de los jóvenes, tenemos un padrón electoral mayoritariamente conformado por jóvenes, prácticamente menores de 30 años, yo diría que es casi 45% del padrón electoral, y no está así representado en los órganos legislativos esta generación, digamos. Entonces ahí también se justificaría por eso la acción afirmativa de decir necesitamos que los jóvenes tengan más posibilidad de que los partidos políticos les den el acceso, ¿no? Desde luego porque existía este monopolio de que a lo mejor solamente los partidos políticos eran la forma de llegar al poder. Ahorita, bueno, ya están las candidaturas independientes, no fue la mejor experiencia, pero finalmente pues está esta figura que pudiera ser una alternativa distinta al partido político para poder acceder al poder. Pero creo que finalmente los votantes es donde deben de ver reflejado justamente en los candidatos, pues conocerlos, sentirse identificados, etcétera. Y sí, esto es finalmente el poder del voto, es decir,
yo a él es al que le quiero confiar mi representación en el Congreso. Esto es claro, así es la democracia, así tiene que ser, y a lo mejor no necesariamente una mujer se siente bien representada por otra mujer, que esto además hemos visto cómo votan las mujeres y muchas veces los candidatos hombres tienen más votos de mujeres que las candidatas mujeres. Se vale, digamos, es parte de la democracia el poder votar también pues por quien uno se sienta mejor representado. Gracias. Híjoles, a ver, tiene razón Joy Langson cuando dice, bueno, ¿y dónde está el electorado? Hay algo que pasa en México, no sé si se han dado cuenta, yo sospecho, y me voy a morder la lengua, que México tiene un exceso de expertos electorales o de opiniones electorales. Entonces, como que entre el debate público, no, vamos a hacer un micromanagement para que los ayuntamientos se vean así y los congresos se vean así y haya el número de partidos que quiere fulanito, que quiere sutanito, ¿no? Y demás. Y es cierto, como que, de nuevo, hay que poner el foco en lo que importa es que los ciudadanos encuentren mejor representación, ¿no? Que se sientan incluidos en el sistema político, que tengan mejores políticas públicas. Pero también va a haber, estaba viendo la audiencia aquí, yo les acabo de decir básicamente yo les acabo de decir que no estoy de acuerdo en que pongan cuotas para jóvenes. Pero pues yo tengo 46 años. Me toca decir eso, ¿no? Los jóvenes que están acá les toca decir lo contrario. Que yo a veces pienso y se los digo a mis alumnos, resulta que estos chamacos ya quieren ser diputados federales. Puede ser. ¿Qué quieren? La dictadura de los millennials. Pues bueno, y me doy cuenta que voy envejeciendo. Pero yo hace 15 o 20 años también veía a la gente de más de 40 años, decía, ya, quítenlos por favor, o sea, estos, ya, por favor, no saben hacer grafiquitas, pongan a otras personas. Entonces, sí, este como cambio generacional es como saludable, y creo que sí, haría este llamamiento de, sí, hay una serie de dinámicas sociales que los adultos y los expertos electorales no van a poder ver, y que les toca empujar a las siguientes generaciones. Por ejemplo, nomás lo digo rápido, jóvenes. Dicen, oye, es que no hay jóvenes en el gobierno. Bueno, a ver, como Morena le bajó el sueldo a todo mundo, pues mucha gente grande pues se salió de ahí y pusieron sus otras cosas, ¿no? Los taxis y la consultoría y eso. Y entonces hay un montón de jóvenes, hoy hay un montón de jóvenes en el gobierno federal, muchos inexpertos, y pues ahí vamos, ¿no? Digo, hay gasolina, no hay gasolina, quién sabe. Ahí vas. Y bueno, pero también es parte de un cambio natural, o sea, las alternancias te producen como montaña rusa, y a lo mejor ahora yo veo muchos jóvenes en el gobierno federal, ¿no? Exalumnos nuestros, así, wow, o sea, neta, ya eres subdirector, tienes 22 años. No, sí, pero ya tengo mi ISSSTE y mi sueldo de tanto. Bueno, pues a ver cómo nos va, ¿no? En otros ámbitos también parece como que había una generación de políticos que no se los habían brincado del ejercicio del poder los últimos 20, 25 años, y ahora ahí están, ¿no? Con sus 80 años vigilando la Comisión Federal de Electricidad y esto y lo otro, y bueno, ellos también se los había brincado el sistema político a un grupo de personas, y pues ahí están. Unos tienen mucha experiencia para nosotros, otros tienen bien poquita experiencia, pero hay un poco de prueba y error ahí, ¿no? Un poco de prueba y error. Pues nada más para concluir, ojalá sigamos teniendo elecciones competitivas y que nuestro sistema de partidos sobreviva. Gracias.